continuar. Tito capítulo 2. Leamos entonces desde el versículo 6 hasta el 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, todos conmigo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, porque una vez más nos permites estar reunidos como iglesia, con el fin de poder seguir avanzando en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, para que nos permitas estar atentos a lo que ella enseña, de tal forma que seamos edificados y que además de eso podamos ponerla en práctica en la vida nuestra cada día. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes, a no ser en ninguna manera personas que están en contra de lo que tú mandas en tu palabra, sino que por el contrario, amemos y deseemos estar sujetos a tu verdad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos hablando de la primera parte del versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Hablábamos un poco de que todos somos siervos de Dios y que por ende deberíamos estar sujetos todos a Dios. El problema que planteamos es que ni nos vemos como siervos ni queremos ver a Dios como nuestro Señor. Y hermano, déjeme decirle que esa es una actitud muy rebelde que como seres humanos tenemos. Tristemente, a veces queremos comportarnos con Dios como nos comportamos entre nosotros mismos, en nuestras relaciones, en nuestros diálogos. A veces se nota la siguiente parte del verso cuando dice que no sean respondones. ¿Sabe? No hay cosa más horrible para todo ser humano que esté tratando de hacer ver algo y encuentre personas respondonas. ¿Y qué es una persona respondona? Y lleva la contraria. Específicamente, es una persona que quiere ir siempre en contra de lo que se está diciendo. Si alguien dice rojo, él dice negro. Y eso, hermano, a veces está caracterizando a muchos creyentes que quieren sencillamente que la palabra se amolde a ellos y no ellos amoldarse a la palabra. En la época de la esclavitud aquí en Colombia, usted no encontraba a esclavos respondones. ¿Y sabe por qué no los encontraba? Porque esclavo que respondía era esclavo que era azotado inmediatamente. Y si era muy respondón, el amo tenía el derecho de quitar la vida a ese esclavo.
Pero alguno me dirá, pastor, pero es que nosotros no somos esclavos. Hemos hablado de que somos esclavos. O bien del pecado, si somos pecadores, o bien de Cristo. Pero no somos libres. No podemos hablar de libertad. No podemos hablar de libre albedrío, como la gran mayoría de personas hoy ha querido manifestar esta situación y hacerle ver que usted decide si quiere ser salvo o no, o cosas como esas. Imagínense en algo tan complicado como la salvación. ¿Y por qué digo que complicado? Porque la salvación es tan complicada que solo el Señor Jesucristo, entregando su vida, pudo darla. No es algo que yo pueda tomar y dejar así por así. Pero el problema es que la gente ha querido enseñar que usted decide si es salvo o no, que usted tiene libre albedrío. Palabra que nunca van a encontrar ustedes en las Escrituras. No existe esa palabra en las Escrituras. Ni siquiera existe la posibilidad de decir que está escondida de alguna forma, que está dicha de otra manera. No está eso en las Escrituras. El Señor fue muy claro y dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cómo le dijo a sus discípulos? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Perdón. Pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y termina ahí, dice, no. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Entonces no hay manera de que usted pueda decir, no, es que yo soy libre. Sí, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Pero libres de qué? ¿Para hacer lo que se nos dé la gana? No. Libres del pecado. De esto somos libres. Ya no estamos obligados a seguir las ordenanzas del pecado porque Él ya no es nuestro amo. Nos ha sido quitado un amo perverso que lo único que quiere es nuestro mal, que es el pecado, y nos ha sido colocado un amigo el cual nos manda a que hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Y de esa manera demostramos la amistad con Él. De tal forma que vamos a encontrar a muchos cristianos respondones. Porque seguramente vamos a encontrar a personas que van a decir, no, pero es que usted es muy exagerado. No, pero es que así no dice la Biblia. O sí lo dice la Biblia, pero yo no creo que sea así. Y cosas como esas. Mira lo que dice el Señor. Que no sean respondones. ¿Sabe? La persona respondona es la que siempre quiere tener la razón. La persona respondona es la que siempre quiere que se hagan las cosas a su manera. La persona respondona es la que siempre busca su propio provecho. No busca un provecho general, sino que busca un provecho particular. Esa es la persona respondona. ¿Y sabe cuáles son las características de una persona respondona? Se caracteriza por unas frases específicas. Primera, yo no creo.
Segunda, a mí no me parece. Tercera, no estoy de acuerdo. Tres frases que caracterizan a una persona respondona. Y yo quiero invitarle a que medite un poco si usted hace uso de esas tres palabras. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos dijo: vosotros sois mis amigos si os gusta lo que yo os mando. Tampoco dijo: vosotros sois mis amigos si estáis de acuerdo con lo que yo os mando. Y menos dijo: vosotros sois mis amigos si a vosotros os parece lo que yo os mando. Dijo de manera concreta: si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, si usted no hace lo que Él manda, ¿usted qué es? No es su amigo. Y si no es su amigo, ¿qué es? Su enemigo. Así de sencillo es, hermano. Noten ustedes que en las Escrituras vamos a encontrar a personas que todo el tiempo estaban buscando la manera de contrarrestar lo que el Señor decía. ¿Quiénes eran? Escribas, fariseos. Era la tarea que tenían que hacer y no la dijeron. Pero bueno, que les guarda para la otra. ¿Será que están ustedes como los alumnos desobedientes del colegio que dicen: no le hice nada, pero que no realice la tarea? Y siempre llega el que llaman el sapo del salón. Y dice: profe, no revisó la tarea. La cuestión es la siguiente, hermano. Desafortunadamente, el Señor siempre estuvo rodeado de personas que no estaban de acuerdo con Él. Sí, había muchos que estaban de acuerdo con Él, pero había muchos más que no estaban de acuerdo con Él y querían hacerle daño. Y note esto, hermano, porque esto es algo vital, es algo de mucha importancia. Todos aquellos que querían hacerle daño al Señor estaban ahí con el Señor. No se escondían. Para donde Él iba, lo seguían. Estoy seguro que de esos estaban allí comiendo cuando Él les dio pan a 5,000. Y luego cuando les dio a 4,000. ¿Está bien que hay dos relatos? Hay uno de 5,000 y otro de 4,000. Ahí están en la Biblia, Nuevo Testamento, léalos. Pero les aseguro que ellos estaban ahí. Comieron, vieron los milagros que Él hizo. Pero todo el tiempo estaban diciendo: lo que tú dices no es así. A nosotros nos parece. Creemos que no. No estamos de acuerdo. Eso hace a una persona respondona. Y hermano, déjeme decirle algo. En la vida cristiana vamos a encontrar a muchos respondones. A muchos que en lugar de ser personas que se sujetan a lo que las Escrituras dicen, todo el tiempo van a buscarle un quiebre a lo que la Escritura dice. Esos son los respondones. El respondón se caracteriza
porque levanta la voz en público. Y vemos casos en la Biblia, por ejemplo, cuando el Señor estaba haciendo algunas de sus proezas, algunos se levantaron en público y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Ve? Eso hace el respondón. Tratar de hacer quedar mal a aquel que le está haciendo ver su error. Eso hace el respondón. Recuerdo el caso cuando el hombre ciego de nacimiento es sanado. Hubo discusión entre unos y otros de los fariseos. Estaban ahí y unos decían: yo creo que este es de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que él hace si Dios no está con él. Pero otros respondones decían: ese no es de Dios. Ese no es de Dios. Por el contrario, demonio tiene. Está endemoniado. Y es triste, hermanos, que a veces en la vida cristiana vamos a encontrar personas que se caracterizan por eso, ser respondones. Se les está tratando de enseñar lo que la Escritura dice y ellos dicen: no, a mí me parece que usted está equivocado, a mí me parece que no es así. ¿Y sabe algo? Lo importante es que la Escritura se interpreta con la Escritura. Le decía, en estos días escribía algo de la reflexión y decía: hay personas que quieren poner sus pensamientos en las Escrituras en lugar de poner las escrituras en su pensamiento. Es lo que hoy mal denominado se llama el evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio ni es nada. Si ustedes analizan esa situación, toda enseñanza de la Escritura correctamente nunca va a tener algo en la Escritura que lo contradiga, nunca. Pero si ustedes miran el fundamento que tienen estos que enseñan la tal prosperidad, es sacar versículos aislados para decir que Dios quiere enriquecer la gente. ¿Y encuentran versículos que contradigan eso? Muchísimo. El Señor específicamente dijo: ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Primero, ya ese lo tumba al piso. Segundo, ¿cómo? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Sí? Tercero, ¿se acuerda cuál escribí más, Herminio? Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre al reino de los cielos. Cuarto, ¿se acuerdan de otro? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Quinto, donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. ¿Hay otro? Sí, hay más. Hay otro que dice: no os afanéis por el día de mañana, porque él traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios sabe que tenéis necesidad de alimento y de vestido. Y lo dice el Señor: mientras tengas alimento y vestido, estar satisfechos.
Y si seguimos buscando, vamos a encontrar muchos más textos que están en contra de eso que hoy se denomina Evangelio de la Prosperidad. ¿Me hago entender? Entonces, se está enseñando a la gente pensamientos de hombre como si fueran palabra de Dios, en lugar de traer la palabra de Dios al pensamiento del hombre. Por eso la palabra dice que debemos traer todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la palabra. Pero ahí nacen más y más respondones. Personas que dicen, ay no, pero es que a mí me parece injusto que Dios no nos quiera bendecir económicamente. ¿Injusto? Si nos bendice todos los días, con salud, con vida. Y ellos dicen, me parece injusto que Dios no nos bendiga económicamente. Hermanos, los siervos, que somos nosotros, no debemos ser respondones. Cuando José fue llevado ante el faraón para que él le contara el sueño que había tenido, José no le dijo, qué pena, faraón, pero es que, ¿por qué no llama a otro? Yo no sirvo para eso. ¿Qué digo, José? Digo, ¿acaso no es de Dios la interpretación de los sueños? Cuénteme el sueño, faraón, y Dios le dará la respuesta. Yo no se lo voy a interpretar. El que lo va a interpretar es Dios. Y luego cuando faraón le dijo, José, no hay otra persona a quien yo pueda colocar a hacer este trabajo, José no le dijo, no, faraón, pues mire bien, analice, busque otro. No. Como buen siervo, José aceptó lo que se le estaba poniendo al frente. Cuando Moisés es llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, quiso ponerle excusas a Dios. Se volvió respondón. ¿De acuerdo? Moisés, tú irás. Señor, pero yo... Sí, tú vas a ir. Pero ¿quién soy yo, Señor, para ir ante Faraón? Ve. Esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuándo qué? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Eso lo aprendieron de memoria, ¿se acuerdan? O ya se le olvidó. Éxodo, no recuerdo cuál es el capítulo, pero sí lo aprendí. Pero aún así Moisés quiso ponerle otras cosas. Señor, pero es que yo no sé hablar. Basta, Moisés. Tú vas a ir. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿cómo le dijo? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
¿Y qué hizo Abraham? Señor, pero ¿cómo me voy a ir? No es que aquí está mi papá, aquí está mi tía, mire la señora de allá que no es tan amiga mía. No. Sencillamente, él agarró sus cosas y se fue. Eso hace el siervo. Obedece a su Señor. No es respondón. Algunos verán a Abraham como respondón cuando Dios le dice, te voy a bendecir. ¿Cierto? ¿Y qué hace Abraham? ¿Le responde a Dios? ¿Se acuerdan del relato? Cuando Dios le dice que le va a bendecir y será una nación grande, y él le dice, Señor, ¿pero qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Le estaba respondiendo? No. Le estaba diciendo, Señor, pues yo sé que tú me vas a bendecir, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a bendecir? Yo te creo que me vas a bendecir porque lo estás diciendo, pero yo no tengo hijo para que reciba la bendición por mí. No te preocupes. No te va a heredar ninguno de tus siervos. Te va a heredar tu hijo, el que yo te voy a dar. ¿Ve? Cuando Dios manda al profeta para que unja al nuevo rey de Israel, ¿qué hace este? Va caminando, llega a donde Isaí y le dice, Isaí, ¿dónde están tus hijos? Ahí están. Uy, este está grandote, ese tiene cara de rey. No, ese no es, le dice Dios. Señor, pero mira, no mires lo alto de su cuerpo, no mires su parecer, porque yo miro otra cosa. Sigue mirando. Bueno, entonces si no el primero será este. No, ese tampoco es. ¿Este otro? No. ¿Y este? No. Señor, ¿y entonces? Isaí, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, es el menor. Bueno, ¿y dónde está? Está cuidando las ovejas. Tráelo. Tráelo. Y lo mandan a traer. Cuando lo traen delante de él, Dios le dice, ese es al que vas a ungir. ¿Aseguro, Señor? No. El profeta no hizo eso. Señor, pero este es el más chiquito, ¿cómo lo vas a bendecir a él? ¿Cómo va a ser el rey? No. Nunca el profeta hizo eso. Simplemente el Señor le dijo, úngelo, porque él es el nuevo rey de Israel. Y de inmediato lo ungió. El siervo obedece a su Señor sin responder. Sin responder. Sin cuestionar. Creo que los militares saben muy bien lo que eso implica. Ellos pueden saber que la orden que se les está dando está mal, pero ¿qué tienen que hacer? Cumplir, porque se les está dando un superior. Obviamente hay órdenes que ellos podrán cuestionar, en el sentido de que un día el superior venga y le diga, soldado Luna, saque de su fusil y pégase un tiro en el pie. ¿Será una orden que usted cumpliría? No. No, porque está agitando contra mí mismo. Yo no voy a hacer una cosa esa. Pero si el mayor le dice,
Soldado Luna lo veo últimamente como muy panzón, así que de aquí en adelante, cada que llegue, debe darle 5 vueltas a la plaza de armas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede el soldado Luna llegar y escondérsele al mayor y decirle, ya lo hiciste? No. Tiene que presentársele su daño. Y se tiene que ver el resultado de la panza bajita. Asimismo, es con el Señor. Si Él dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿usted qué tiene que hacer? Váyase. Si Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuestionarlo, ¿cierto? Señor, pero es que... ¿Ustedes han leído al profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel tuvo unas características bien interesantes. En un momento Dios le dice, Ezequiel, dijo Ezequiel, que le dice, cásate con una prostituta. Y Ezequiel, Señor, pero ¿cómo me voy a casar con una prostituta? No. ¿Qué hizo Ezequiel? Lo que el Señor le dijo que hiciera. ¿Ten hijos con ella? Tuvo hijos con ella. Y después de eso le dice el Señor, Ezequiel, abandona a la prostituta. Señor, pero me hiciste tener hijos con ella, me hiciste casar con ella, ¿cómo la voy a abandonar? No, la abandonó. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía quién le estaba mandando a hacer las cosas. Y hermano, déjeme decirle, el siervo nunca puede cuestionar la autoridad de su Señor. Nunca. Pero nosotros, desafortunadamente, como creyentes, nos hemos creído con el derecho de cuestionar la autoridad de nuestro Señor y poner en tela de juicio lo que Él manda que hagamos. ¿Me hago entender? Y tal vez usted me diga, no, pastor, pero yo no soy respondón, o yo no soy respondona. Pero si usted y yo no somos obedientes, ¿qué somos? Si somos desobedientes a lo que el Señor manda, estamos siendo respondones. No somos los señores de nuestros hijos. Pero es cierto que nos molesta cuando le decimos al hijo que haga esto o haga lo otro y él no lo hace. Y nos da rabia y llegamos al punto de darle sus 2 tablazos para que aprenda. Pero no queremos que Dios actúe de la misma forma con nosotros. No queremos que Dios tome represalias contra nosotros. Nosotros queremos ser desobedientes, pero que Dios mire para otro lado. Y déjeme decirle lo que dice el Señor en su palabra. Dios nunca dará por inocente al culpable. Nunca. Y la frase que dice el mismo Dios, el alma que pecare, esa morirá, sigue vigente. Eso no ha cambiado. Entonces, debemos bajar la guardia, bajar la cabeza y ser humildes. Si usted mira
en las Escrituras, todos aquellos que fueron siervos de Dios, verdaderos, todo el tiempo, hicieron lo que su Señor les estaba mandando que hicieran. Todo el tiempo. Pero déjeme decirle algo más aún. Les pregunto, ¿saben ustedes quién era Nabucodonosor? ¿Se acuerdan quién era? ¿Rey de dónde? De Babilonia. Rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Y sabe qué dice Dios de él? ¿Sabe qué dice Dios de Nabucodonosor? Dice, mi siervo. Nabucodonosor era siervo de Dios, con toda su grandeza. Y cuando Nabucodonosor se quiso engrandecer a sí mismo, ¿qué hizo Dios? Ah, ¿te quieres engrandecer? Y lo aplastó. Lo puso por varios meses a comer pasto como los bueyes y a estar amarrado como una bestia. Ese era Nabucodonosor, el siervo de Dios. Pero también dice de Darío que era su siervo. Y Darío era el rey de Media y de Persia. Pero también dice algo muy interesante del faraón. ¿Se acuerdan qué dijo del faraón? Dijo, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi propósito en ti. ¿Se da cuenta? Ni siquiera los impíos tienen la potestad de rebelarse contra Dios. Ni siquiera ellos. Y nosotros que somos los hijos de Dios, nos creemos con el derecho de cuestionar a Dios y de preguntarle, ¿por qué haces esto? El Señor lo dice de esta manera allá en Lucas. Perdón, en Lucas no, en Corintios. ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero la potestad para hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Hermano, la altivez del ser humano ha llevado a que el ser humano se vuelva respondón contra su Señor. Y déjeme decirle que la altivez del cristianismo hoy ha llevado a que el cristiano, o el que se dice cristiano, se crea con el derecho de cuestionar o poner en duda lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros. Es que nosotros tenemos que ir a las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que ellas nos están diciendo todo el tiempo que Dios lo que quiere de nosotros es que seamos diferentes, que seamos un pueblo distinto, temeroso de buenas obras. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero nos hemos vuelto respondones. Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Se acuerdan qué dice?
memorizaron, el 2 también. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Y de inmediato dijeron: ay, pero ¿por qué Bernabé? ¿Por qué Saulo? Si ahí está Pedro, ahí está Silas, ¿por qué no ellos? Se volvieron respondones, ¿cierto que no? No. ¿Qué hicieron ellos? Oraron, les impusieron las manos y vayan a lo que el Señor les mandó. Hechos capítulo 8. Perdón, capítulo 9. También lo memorizaron ya. Cuando el discípulo del Señor, que se llamaba ¿cómo? Ananías, estaba orando, el Señor le dijo: Ananías, ve a la calle que se llama derecha, y allí encontrarás un hombre que se llama Saulo, el cual ora, y ha visto en visión a un varón que viene y pone sus manos sobre él para que sus ojos sean abiertos. ¿Y qué le dijo Ananías? ¿Fue respondón con Dios? Simplemente le preguntó: Señor, ¿tú sabes que él tiene cartas todavía para apresarnos aquí y para matarnos? Y el Señor sabe qué le dijo: ve, Ananías, no te preocupes, ve, porque ese es un instrumento mío, y es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero además de eso, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta? Cuando Pedro estaba orando allá en el terrado de la casa, en el techo, le vino una visión de un manto que descendía del cielo que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Fue respondón Pedro cuando dijo: Señor, ninguna cosa inmunda entra jamás en mi boca. ¿Fue respondón? No, simplemente se estaba cuidando a sí mismo. Le dijo: Señor, de lo que hay ahí, yo nunca he comido. Y no quiero comerlo ahora. Por eso el Señor le dice: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y Pedro lo entendió perfectamente. Hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta cuán necesario nos es tener los ojos puestos en las cosas de Dios y saber que lo que Él nos dice que hagamos es para nuestro bien, no es para dañarnos, no es para causarnos dolor, es por nuestro bien. Así que basta ya de ser respondones, basta ya de ser cuestionadores a lo que la palabra del Señor manda, basta ya de estar tratando de creer que nosotros tenemos mejores caminos que los que Dios
ha establecido. Por eso Él nos dijo en su palabra: hay caminos que a ustedes les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, ¿por qué dudamos de que Dios quiera siempre lo mejor para nosotros? Cuando Saulo fue llamado, él creía estar sirviendo a Dios. Él creía que lo que estaba haciendo era por el servicio de Dios, y por eso se esmeraba en hacerlo bien. Pero cuando el Señor lo llama y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. No le des patadas a un clavo, Saulo, porque sales perdiendo. ¿Vieron qué hizo Saulo en ese momento? De inmediato la vida de Saulo fue transformada, y de perseguidor pasó a ser perseguido. ¿Pero sabe por qué? Porque en ese momento pudo reconocer quién era su Señor. Y por eso él mismo puede decir: como lo dijo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ese es Pablo. Ese es Saulo, el que estaba persiguiendo la iglesia y que ahora puede decir: estoy listo. Cuando tú quieras, mi Señor, lleva. Estoy listo, Señor. Y tengo la certeza de que he peleado bien. El Señor lo dijo de esta manera: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas eran las palabras que estaba presto a recibir Pablo. ¿Y usted y yo, mi hermano, estamos prestos a recibir esas palabras? ¿O por el contrario vamos a recibir las otras? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no esparcí y recojo donde no sembré? Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que al venir yo recibiera también los intereses.
Quitadle pues y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo malo y negligente, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por esa razón es que yo debo ser un siervo no respondón. Un siervo que hace más de lo que le pidieron que hiciera, para que no lleguemos al punto de ser siervos malos y negligentes, o para no llegar al punto de ser siervos inútiles. Siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaron a hacer, hicimos. Si usted solamente hace lo que le mandaron a hacer, usted es un siervo inútil. ¿Por qué cuando José estaba en Egipto, Dios prosperaba todo lo que él hacía? ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué? ¿Sabe por qué era? Porque él no lo hacía para su amo terrenal, sino que lo hacía para su amo celestial. Por eso es que cuando la mujer de Potifar se le presenta para que se acueste con ella, él le dice: ¿cómo voy yo a cometer este pecado contra Dios? Primeramente, y contra mi amo, el de aquí de la tierra. Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que entrar en ese punto de no ser respondones con Dios. Yo le pregunto, ¿alguna vez lo ha sido? ¿Alguna vez hemos sido respondones con Dios? ¿Y lo va a seguir siendo? ¿Va a seguir en ese plan? ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos llama a sus amigos por una razón. Y dice: ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí está todo. Y no es simplemente para que usted y yo lo conozcamos, sino para que lo obedezcamos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Desechar lo malo, aborrecerlo, ¿cierto? Desead lo bueno. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
No te afanes por el día de mañana. Él traerá su afán. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sé humilde. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. No seamos maliciosos. No seamos soberbios. Despojaos del viejo hombre que está viciado en sus delitos y pecados y revestidos del nuevo, creado según Dios. Tal vez usted no lo vea, pero déjeme decirle, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿Y en qué pensamos nosotros? En cualquier otra cantidad de cosas, ¿cierto? Y no es si quieren, piensen en eso. Hablando entre vosotros con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestro corazón. Y de eso es de lo que hablamos. Ay, usted sí vio. Ay, sí miró. Sí se dio cuenta. Ojo con eso. Nos convierte en respondones, en personas que van en contra de lo que su Señor ha establecido. Y hermanos, yo no quiero que nos pase lo que le pasó a Pedro. O bueno, es mejor, sí quiero que nos pase. Cuando Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro por su mal comportamiento con los Gálatas, Pablo le dice, lo reprendí duramente, porque lo que hacía era digno de reprensión. Cuando venían los judíos se apartaba de los Gálatas. Pero cuando los judíos se iban, se volvía a juntar con los Gálatas y comía y bebía con ellos. Por eso Pablo le llama la atención duramente. Dice, tuvimos una discusión no pequeña. Pero ¿por qué Pablo estaba discutiendo con Pedro? Por su mal comportamiento. Hermano, si nosotros tenemos que discutir con alguien, que sea por su mal comportamiento, no por otras cosas que no tengan valor. Y quien discute debe ser con las Escrituras. O sea, no que discuta yo con las Escrituras, sino que si yo voy a llamarle la atención a alguien, debo hacerlo con las Escrituras, de tal manera que el otro tenga que quedarse callado. Pero cuando viene con su yo creo, yo pienso, a mí me parece, siga en ese plan y siempre irá en contra de las Escrituras. Hermanos, necesitamos
como dice la Escritura, un salmo que memorizamos hace días, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo decía el salmo? Pon guarda. ¿Y para qué necesitamos que se ponga guarda en nuestra boca? Para no decir cosas en contra de lo que la palabra del Señor dice. Para no herir como hacen los impíos a los demás. Para poder decir, espera un momentico, las cosas deben ser llevadas a las Escrituras, para que así las Escrituras sean las que moldeen nuestra vida. Por eso dice el Señor, es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra del Señor. No trate de cambiar la vida de alguien con sus argumentos. Los argumentos de Dios son los únicos que valen. Y son los únicos que darán el fruto que queremos que dé. Y que Dios quiere que dé. Es esta la palabra de Dios. Termino con esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Que sea la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos redarguye, la que nos lleva a que otros también sean redarguidos por ella, porque esa es la que estamos predicando. Busquemos cada día que la palabra de Dios, como dice Pablo, more en abundancia en nosotros. En abundancia, no en escasez. Vamos a orar. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque podemos darnos cuenta a través de tu palabra de que muchas veces hemos sido personas que nos hemos comportado de manera respondona delante de ti. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo. Y sabemos que todo lo que nos mandas en tu palabra es por nuestro bienestar. No es para nuestros daños, no es para hacer algún tipo de maldad con nosotros. Ayúdanos a verla de esa manera. Quita de nuestra mente la altivez, quita de nuestro corazón el orgullo y ayúdanos, Señor, a ser cada vez más obedientes a ti, haciendo lo que tu palabra manda que hagamos y dejando de hacer lo que ella manda también que dejemos de hacer. Quita de nuestro corazón el enojo y permite que podamos menospreciar el oprobio, de tal forma que siempre en nuestros labios haya una palabra de alabanza para ti. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos ahora a recolectar, hermanos, las ofrendas.